y Andartes y Carmen, que son nuestros panelistas del día de hoy. Gracias por su puntualidad, bienvenidos. Vamos a comenzar ahorita, aprovechando que, bueno, tenemos ya algunos conectados. Quizás por allí venga María José, que nos apoyó muchísimo también con Andartes para que nos acompañara aquí. Y bueno, hoy queremos que la bienvenida la dé nuestro director general de Convite, Luis Francisco Cabezas, quien nos va a acompañar en este inicio, toda vez que, bueno, esta ya es nuestra última sesión de este primer ciclo, y es importante decirles que es solo el primero. Estamos evaluando las posibilidades de ampliar estos espacios, que hemos visto la receptividad y que, bueno, muchas personas nos han escrito para diversificarlos, ¿no? Y un poco salir de la virtualidad, que también impone unas restricciones en el acceso a las tecnologías y a la conectividad en nuestro país. Entonces, nada, sin mucho preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestro director general, Luis Francisco Cabezas, para que les dé la bienvenida. Luis Francisco. Participantes. Francisco Cabezas. Ya te di audio. Ok. Lo tienes tú el dedo callador. Sí, es que en la sesión de esta mañana, en el foro que tuvimos, nos trolearon. Entonces, lo restringí. Esto no lo habíamos hecho antes, pero hoy sí, para cuidarnos un poquito de esto. Pero bueno, bienvenido. Okay. Bueno, gracias. Son cosas que suelen pasar en esta nueva... Franciela, por invitarme a esta última sesión. Y nada, primero que todo, pues agradecer a nuestros aliados, a ustedes, a los que están acá, a los que participan, a los que han hecho posible estos espacios de paz, de deliberación en torno a la necesidad de construir paz. Un tema fundamental para nosotros de Convite, que bueno, pues siempre hablamos de trabajar con otros. El trabajar con otros supone desde nuestra óptica el entender las diferencias, el entender los diversos intereses, pero también entender que podemos articularnos para llegar a consenso. Yo por eso celebro este espacio y reitero nuestro agradecimiento a nuestros amigos de Oportunidad, bueno, extraordinarios aliados, y a todos los que han participado. He estado haciendo seguimiento, la verdad, bien motivante cada uno de los temas que se han tratado, la selección de las películas. Por ahí creo que voy a estar de jurado con honorables personas de la mano de nuestro amigo Ricardo Lorenzo, que es una persona ligada al mundo audiovisual. Y bueno, pues estaremos dando nuestro veredicto allí para la premiación. Presentaciones que se hagan, los mejores cortos y esto, y en el tema de fotografía. Y de verdad yo siento que a pesar no hemos dejado de hacer cosas las organizaciones de la sociedad civil en general, cada uno en su ámbito, cada uno tratando de hacer visible lo que está pasando, pero también llevando permiten conocer a nuevos talentos, gente que eso que hicieron en Petare, con el tema del cine Plata Banda. Yo creo que hay que entender algo. Conocíamos, no va a ser la misma. El país en el que nos creamos mucho no va a ser el mismo, pero tampoco quiere decir que pues tiene que ser un país sea distinto. Este país cambió para siempre, y no solo este país, cambió el mundo, la forma de relacionarnos, pero entonces eso es una oportunidad de trabajar en cómo quisiéramos que fuese esa nueva forma de asociarnos, esa forma de comunicarnos, esa nueva forma de posicionar intereses y de posicionar diversidades. Yo creo que eso es importantísimo para nosotros, tratar de entender
que si bien vivimos una situación muy atípica, desconocida hasta ahora por los jóvenes, por los que somos no tan jóvenes y por los que ya no son jóvenes. Es decir, yo creo que esto es inédito para todos, entonces supone replantearnos el abordaje de nuestras relaciones sociales, de cómo enfrentar los problemas y entender que solos no podemos, de que hay que trabajar con otros, de que hay que articularnos y entender en esa articulación que la diversidad es un elemento que transversaliza las relaciones. Y vamos a tener que conversar con unos, con otros, con aquellos, con esto y con más allá. Porque bueno, porque sencillamente el mundo es eso, es la diversidad. Y bueno, de eso poder entender a la diversidad, entender que el distinto no es una peor persona, sino es una persona distinta, que no la hace ni peor ni mejor persona, sino cosas que no compartamos y que no aceptada, pues eso es una cosa, pero que una persona piense bueno, que no, que de una determinada o cual manera, pues ese es su punto de vista. Nosotros también tenemos el nuestro. Entonces, construir paz es construir esos espacios en los cuales valoramos todas y cada una de esas diversidades y tratamos de que no sea lo que nos separa lo que esté sobre el tapete, sino que más bien lo que nos une, articularnos en torno a intereses de la comunidad, de los niños, de los jóvenes, del deporte, del cine, del teatro, de la cultura, de la gastronomía. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que queremos avanzar, que ese es el nuevo mundo. Y como les digo, no anclarnos, yo creo que no es momento de anclarnos en lo que teníamos, es decir, el país que conocíamos no va a ser igual. Va a ser distinto, pero va a depender de nosotros si es distinto para bien o para mal. Entonces, por tanto, los que trabajamos por el bien, pues enfoquémonos en hacer cosas para el bien y sumar cada vez más a gente para el bien. Es decir, yo esta mañana estaba en un evento de Ashoka y me agradaba mucho escuchar a jóvenes como Irving, como una niña que se llama Eva, que también creo que son parte de los jóvenes promotores de de los agentes de cambio, y bueno, pues ver que esos muchachos pues dicen, bueno, mira, vamos a hacer, nos quedamos aquí, vamos a hacer las cosas bien. Entonces eso forma parte de lo que yo creo que nosotros debemos tratar de construir. Y estos espacios de construcción de paz yo creo que es parte de eso. De verdad, mi total agradecimiento, felicitaciones a nuestro querido Camilo con el tema de diseño, a Katherine que se incorpora, hoy finalmente la conozco, además de por lo que creo es paisana, yo soy guaro, y entonces aliado, oportunidad, y a todos los que forman parte de ese proyecto que lleva adelante Oportunidad, gracias por la confianza. Yo creo que es necesario avanzar en la construcción de este tipo de consorcios. Ya Francelia lo adelantó, bueno, pues estamos en la búsqueda de algunos sponsors para llevar más adelante esto, ir a una segunda etapa, y con los que están, con los que quieren, y parte de lo que ahora nos interesa es no la cantidad, sino la calidad, ir sumando para que ellos a su vez dentro de sus comunidades se conviertan en multiplicadores. A veces nos preocupamos mucho porque vemos aquí solo 10, 15 personas y uno se rebana los sesos, pero bueno, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el internet, mil cosas. Es decir, nuestra situación no es fácil, pero cada uno de los que está aquí yo estoy seguro que es multiplicador dentro de sus comunidades y es un agente de cambio dentro de sus comunidades, y eso es un efecto cascada. Yo creo particularmente en eso, en la necesidad de trabajar con las bases, que la gente que está en comunidades haga su trabajo de incidencia allí y bueno, sientan que con Vite tienen una casa de puertas abiertas para hacer cosas. Mucho el tema de derechos sociales, pero sin embargo no es ajeno para nosotros el tema jóvenes, este tipo de tema audiovisual. Ya lo habíamos trabajado en una ocasión con un grupo de jóvenes a través del gobierno de España. Y bueno, de verdad felicitaciones.
La película que, bueno, pues es una película que tiene mucho de lo que ocurre en nuestras barriadas en Venezuela. Es decir, esas historias, no sé si recuerdo, yo, la película que era la de los muchachos estos que jugaban fútbol, que era que se desarrolló, creo que Hermano. entre hermanos, ¿no? Es muy en ese estilo de cómo, bueno, muchas veces nuestra vida están marcadas por las decisiones que tomamos nosotros mismos. Pues algunos deciden tomar este camino, algunos otros, y bueno, pues esas decisiones por lo general están muy ancladas en lo que es nuestra historia familiar. Es importante valorarlo y es una tremenda película. Algo que forma parte de lo que es Estrategias Protectora de la Vida. Nuestra Estrategia Protectora de la Vida es un proyecto que, si bien lo implementó Convite en Venezuela y diseñó un manual en una modalidad de trabajo que se hizo precisamente en las favelas en Brasil, en donde se grabó esta película. Y que esta película tiene la particularidad que muchos de la escenografía prácticamente es gente del propio barrio, lo cual le daba cierto margen. Pues no eran actuaciones, esa prácticamente. Y que incluso para grabarse tengo entendido que incluso hasta tuvieron que pedir permiso como decimos aquí, a los pranes de la zona para que permitieran la grabación. Mucho más, y felicitaciones a los que han estado, a los que siguen y a los que vendrán. Y bueno, para adelante, y sepan que en Convite tienen una casa de puertas abiertas. Chau. Gracias, Luis Francisco, por esas palabras de bienvenida. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este espacio. Hoy nos acompaña, como ya les dijimos anteriormente, Andartes. Andartes es artista, forma parte del Foro Permanente de Juventudes que adelanta la organización Consorcio de Desarrollo y Justicia, de la que además conocemos y tenemos muy buenas relaciones con su director de proyectos y que también es miembro de la Red de Jóvenes Agentes de Cambio y a quien he conocido y comparto mucho, y le mando un saludo a Ricardo Racini. Y tenemos también por allí a Carmen González, que es abogada y es presidenta de la organización Asosaber, que también tiene una experiencia bien interesante y en la movida cultural a través del cine, la exigibilidad de derechos, la promoción de cultura de paz y no violencia a través del cine, y está generando unos espacios interesantísimos de interacción en el oeste de la ciudad a través de estos espacios. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida y la palabra a Andartes. Un placer conocerte, que estés aquí, que nos acompañes hoy. Y bueno, vamos a escuchar su disertación. Bienvenidos nuevamente. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Me gustaría saber. ¿Me oyen bien? Excelente. Bueno, nada, es un gusto estar aquí, de verdad, precisamente por la oportunidad de compartir, ¿no?, la perspectiva de, en tal caso, un artista en lo que es esta película que tanto tiene de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, la sociedad latinoamericana. La película realmente me fascinó, la había visto ya hace tiempo, pero nada, la volví a ver y realmente pude captar más detalles, ¿no?, ya como artista, en los cuales creo que son importantes destacar. La película, por ejemplo, me llama mucho la atención que es basada, bueno, en parte es basada en el libro de Ciudad de Dios, Ciudad de Deus, que hace Paulo Lins. Entonces, él habla de todo este trabajo, de todo lo que se vivió en la favela, esta Ciudad de Dios, con el trabajo de la señora Alba Saluar, que es un trabajo antropológico que ella hace. Entonces, Paulo Lins, junto con ella, genera este libro, que de hecho que tiene aproximadamente 300 páginas, y la película trata de
arrimarse un poco a lo que está en el libro, ¿no? Sin embargo, el libro tiene escenas mucho más crudas que las que puede plasmar la película. La idea tampoco es ser fielmente lo que dice la película. Sin embargo, Paulo Lins, que es quien hace el libro, pues dirige algunas que otras escenas y está muy pendiente de todo este ambiente cinematográfico. Es genial, como lo estaba comentando el director hace rato, el hecho de que en la película las actuaciones son impecables y es increíble porque precisamente hay personas que no son actores como tal profesionales, precisamente porque se decía que los negros en ese momento como que no, eran muy pocos negros los que tenían, los que podían ser actores. Entonces se contratan parte de la población que está en Ciudad de Dios. Y de hecho hay un caso interesante que dentro de los actores hay uno que se llamaba Ivanciño, creo que se pronuncia así, y Ivanciño, es uno de los que está dentro de que pertenece a la banda de ese pequeño, y después él, al grabar la película, al finalizar, él se convierte en un delincuente, en un pran, como le diríamos aquí, ¿no? Y en el 2017, hace poco fue que lo atraparon, o sea, se convirtió en uno de los delincuentes más peligrosos de Brasil, entre los narcotraficantes, y es loco ver este tipo de símiles dentro de la película. Es interesantísima. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la escena de un niño cuando le están preguntando dónde quiere el disparo, si la mano o en el pie. O sea, lo que veo y lo que quiero llevar a acotación es la cuestión de la actuación, ¿no? Y cómo precisamente el niño tiene esta expresión que cuando vemos la película pues se nos desgarra, se paraliza el corazón cuando ves esa expresión de que te van a matar, de que tienes un arma al frente, de que tienes la pandemia más peligrosa de Brasil y no tienes más opción que ponerte a llorar, es un niño ante todo lo que está pasando. Esto es increíble de verdad cómo se pudo llevar esta película, ¿no? De hecho, como también se ve que ahí hay escenas, hay unas que otras escenas que se grabaron en Ciudad de Dios, que es la favela. Sin embargo, hay otras escenas que se grabaron lejos de esta favela para dar la alusión de que del inicio, de cómo comenzó la favela Ciudad de Dios, cómo se inició y todo eso, ¿no? Es realmente una obra excelente. Otro aspecto que destaco de la película como producción y todo esto es uno de los premios que los que destaca es la premiación a una película histórica, una de las 100 películas que habla de historia, ¿no? De las 100 mejores películas que habla de historia. Entonces es interesante cómo se narra esto y cómo bien merecido está el premio, ya que, bueno, en sus momentos, en esos momentos Brasil estaba pasando por una situación de este tamaño, de esta calamidad, donde se evidenciaban este tipo de horrores. Incluso como mencioné antes, hay cosas que no aparecen en la película, que sí aparecen en el libro. Una de ellas es, por ejemplo, el descuartizamiento de un bebé, que creo que se medio ve evidenciado cuando hay una escena donde Buscapé con su amigo se montan en un taxi y ven una mujer que está como muy golpeada, que la asesinaron y la pusieron al lado de la carretera. Pienso yo que puede ser una ilusión a ese horror, ¿no? Entonces, ahí se ve todo esto, y esto fue, bueno, como le dije, un trabajo antropológico. Sin embargo, a pesar de que recibe esta mención de historia, esta mención honorífica, hay críticos que la hacen ver como ficticia. Puede que tenga aspectos ficticios dentro de la trama, porque al fin y al cabo también tiene que llevar ese aspecto dentro de el aspecto cinematográfico. Sin embargo, las críticas están direccionadas a querer buscar en la película una visión entera, una visión panorámica, una visión completa de lo que se puede evidenciar en Ciudad de Dios. Y resulta que, bueno, el cine sí funciona para este tipo de cosas, pero la cuestión era una sola, la cuestión era evidenciar, por ejemplo, cómo se vivía el narcotráfico, cómo se vivía la delincuencia, y cómo, lo más aún, cómo nacía este delincuente y cómo formaba parte de la sociedad, incluso cómo aquellos que eran buenos dentro de la película, como Mané Gallina,
que es uno de los que luego se trastorna dentro de toda esta realidad, forma parte de este mundo también, ¿no? Pienso yo, lo que quiere hacer ver la película. Hay unas cuantas anotaciones que tenía por ahí, pero no quería extenderme tanto. Lo que quiero puntualizar en tal caso es el hecho de cómo crece la violencia, ¿no? De cómo nace, mejor dicho, cómo nace y cómo se empieza a procrear, y cómo se ve que el entorno social es el que genera la conciencia. Cuando empieza la película empezamos a ver, por ejemplo, Buscapé, que pienso yo que es uno de los protagonistas, que es el fotógrafo, que él tiene una realidad. De hecho, en la película muy poco se muestran los padres de cada chamo, ¿no?, que está ahí. Sin embargo, el que sí se muestra es el de Buscapé, porque se evidencia que hay unos padres preocupados, a pesar del ambiente tan hostil, a pesar de todo, hay unos padres preocupados que todavía siguen creyendo en la idea de trabajar, en la idea de aportar algo justo dentro de la sociedad, trabajando en cosas que, bueno, que probablemente puedan ser dignas de un esclavo, pero que eso los llena de satisfacción de alguna manera. Entonces ahí vemos el entorno en el que Buscapé se inicia, en el que crece, ¿no? Un entorno donde sus padres lo apoyan dentro de lo posible a estudiar, a buscar un rumbo que lo aleje de esta realidad. Sin embargo, en las otras realidades no se ve ningún padre, no se ve ninguna madre evidenciando el descuido que se puede ver cuando un niño pues está a su merced, cuando un niño hace dentro de un barrio, busca la manera dentro de un barrio, y su maestro viene a ser el barrio, y empiezan a ver ese tipo de cosas. Ahí es cuando se derrumba el mito de que nosotros no es que nosotros decidamos sí, o sea, realmente obviamente tenemos decisión con base en nuestras acciones, pero nuestras decisiones y todo lo que nosotros pensamos y como imaginamos, todos están con base a una filosofía de vida, y la filosofía de vida se genera dentro del hogar. Entonces, cuando no hay un hogar, y bueno, y lo evidencia la película, que cuando no hay un hogar que se preocupa por los hijos, que no hay un hogar que esté preocupado por este núcleo, por estas personas, entonces tenemos esta degeneración. Incluso, por ejemplo, ya para finalizar, veo por ejemplo, la participación de ese pequeño, cómo él comienza la vida delictiva. Bueno, ya cuando la película se evidencia, obviamente ya el niño, podríamos decir que está perdido, por decirlo así, pero el niño, él cuando comienzan a burlarse de él, él comienza a generar a crear en él una frustración. Él comienza a crear en él la idea de querer encajar dentro de ese entorno para ser respetado, precisamente porque es una burla dentro del entorno. Entonces, con base a eso, él comienza a degenerarse, incluso por esa razón comienza y mata a quien estaba en el hotel. Entonces, esa misma actuación que tenía de niño la continúa cuando estaba en la despedida de Mené, creo que se llama Bene, que era el amigo de él, cuando en una tremenda rumba que se armaron, donde invitaron a todo el mundo, y ahí ese pequeño pone en práctica sus habilidades sociales, y en lo que pone en práctica sus habilidades sociales, él busca estar con una mujer, él busca acercarse, entonces lo que se busca acercar, él lo rechaza, y entonces ahí se evidencia cómo continúa el patrón que tenía de niño, que como eso no se borra, como se mantiene la idea de la frustración, ¿no? Entonces, como el hecho de no haber superado eso hace que se continúe esa degeneración hasta el final de los días, por decirlo así. Entonces, ¿a qué termino con esto? Que al no existir una familia que ayude a que estas frustraciones se eliminen, a que estas frustraciones se disipen, estas lo que hacen es crecer, y dentro de un ambiente como la violencia, donde el ciclo lo que hace es generar una bola más grande, una bola de calamidades más grandes, pues simplemente empeoran la situación, y ahí cuando empezamos a conocer a los que son los psicópatas, a los delincuentes, a personas que no son positivas dentro de la sociedad. Entonces, el punto de todo esto, creo que viene a ser la familia. Me parece una película excelente, me parece que se merece todos los premios que ganó, y bueno, nada, que
tiene una reflexión profunda y ahí nos demuestra cómo el arte no es que va a cambiar la realidad, porque ahí vimos como Ivancinho vino a ser el terror de Brasil cuando termina la película, pero sí trastoca las fronteras. Incluso después Barack Obama visita la ciudad, ¿no? Y luego la ciudad hizo su mayor esfuerzo por ser una ciudad de paz, digo, pero en la favela pasó su mayor esfuerzo por ser una favela de paz y todo esto, pero fue importante el hecho de que esto se haya evidenciado. De hecho, esto se evidencia, la película se crea dentro de el ambiente de la dictadura, ¿no? Y de hecho, Alba Saluar, que es la que hace el estudio antropológico, ella se tuvo que ir de Brasil precisamente porque había una persecución hacia ella. Entonces, bueno, es parte de un pequeño análisis y bueno, nada, cedo mi palabra, Francel. Gracias, Darte, que es interesante cómo lo abordas, cómo también haces el análisis no solo de la propia realidad que narra la película, sino que incorporas allí unos elementos cinematográficos, elementos históricos y unos datos también antropológicos que probablemente algunos no conocíamos de la película, pero también allí destacar algunos puntos de los que nos dices, ¿no? Primero, cómo la violencia puede ser atractiva. Cómo la oferta de la violencia, cómo esa oferta de enrolarme en la banda, de convertirme en el delincuente que extorsiona a sus propios vecinos en la barriada, puede hacerse atractiva, y cómo entonces una persona que actúa en la película puede terminar siendo el delincuente del barrio, ¿no? Entonces, es interesante porque de hecho lo conversábamos con los jóvenes que participaron en el programa de formación de animadores juveniles, Espacio de Paz, cómo la violencia nosotros muchas veces la analizamos con doble rasero, ¿no? La violencia es mala, malita cuando proviene de otro hacia mí, yo soy la víctima, pero es buena, bonita cuando yo la promuevo y cuando yo puedo violentar a otros o hacer víctimas a otros. Allí el llamado que siempre hacemos es a transformar las propias narrativas del barrio, o sea, de la barriada. La barriada no puede seguir siendo un lugar oscuro, un lugar de guerra, un lugar de almas perdidas o de pérdidas de tiempo, un lugar donde constantemente acudimos al estado de naturaleza hobbesiano, donde el hombre es un lobo para los hombres y vivimos constantemente en una guerra de todos contra todos, que es un poco el mensaje que se ve allí en la película, la realidad que la película narra y que para nosotros no es ajena. O sea, para mí que me crié en Petare no es ajena a la realidad. Para mí que crié un hijo varón en Petare, la realidad no es para nada ajena. Y me toca muchísimo, ¿no? Por otro lado, la importancia de los padres, de unos padres presentes, y es un lugar muy común que también vemos y que conocemos los que venimos de un barrio, que es ese padre que está trabajando probablemente todo el día y que poco tiempo de atención tiene para fomentar la educación desde el hogar, para fomentar esos valores de transformación desde el hogar, esos niños que crecen con absoluta ausencia de ambos padres, o que además de crecer con absoluta ausencia de ambos padres, viven la violencia desde sus casas, ¿no? Esas madres maltratadas, esos padres que probablemente son los que consumen drogas, alcohol en las escaleras, y son el modelo de los niños, ¿no? Allí destacar la importancia del rol de la familia como ese primer núcleo de educación para la paz, ese primer núcleo de educación de agentes transformadores de realidades. O sea, la realidad no la vamos a transformar nosotros desde afuera, sino que el cambio comienza desde allí. Y finalmente, la escuela del barrio, o el barrio como escuela, ¿no? Hay un pensamiento o una frase de la película que es súper poderosa, sí, pero dolorosa por la realidad que muestra, y es que en el barrio si te duermes pierdes, y muchas veces ese es el mensaje que le estamos dando a los más niños, a los que se están educando en las barriadas, y es mío, si no te transformas y no te comportas como un hombre para los demás hombres, entonces tú vas a ser la liebre, tú vas a ser la oveja, y tú vas a ser quien pierde en el barrio, ¿no? Lo difícil que es probablemente generar espacios de transformación y educación de jóvenes cuando la realidad los está golpeando constantemente a la cara y les está diciendo que lo que puede ser más provechoso para ellos es enrolarse en las bandas. Y para las niñas, por ejemplo,
convertirse en la mujer de los planes, de los jefes, de los cabezas de las bandas en las barriadas, y entonces reproducir y perpetuar el círculo de la pobreza y el círculo de la violencia que vienen casi que tomados de la mano. Entonces, bien interesante cómo esos puntos se los podemos ubicar en la película y cómo nosotros desde los distintos espacios en los que nos encontramos podemos generar movilizaciones para la transformación. Muchas gracias, Andarte. Vamos a darle la palabra a Carmen. Carmen González, tuve la oportunidad de conocerla el año pasado, tuvimos de hecho compartimos juntas una formación para la movilización pacífica, la movilización y la resistencia no violenta. Nos conocimos por allá en República Dominicana y desde allí he estado haciendo seguimiento a su labor, desde a su saber, cómo ha utilizado las imágenes y el cine para generar espacios de encuentro, espacios de debate, y sobre todo espacios que puedan girar en torno a este tema que tiene que ver con la construcción de paz, porque, y lo decía esta mañana en un foro que estuve participando sobre mujeres, que la paz no es una entelequia, la paz es una realidad que debemos construir. Entonces creo que Carmen es una de esas personas que me ha inspirado muchísimo a través de lo que ella hace, y bueno, esa es la razón de que nos acompañe hoy. Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Andarte, no la conocía, no sabía que existía, y ni tampoco a las redes jóvenes como agentes de cambio. Y bueno, a ti, Francelia, a Luis Francisco, que nos hemos encontrado en algunas oportunidades, en algunas actividades. Nos sentimos muy agradecidos de participar en esta reflexión que cierra este primer ciclo de Cineforos, Espacios de Paz. Y la película Ciudad de Dios particularmente, porque es una película que dirigió Fernando Meireles por allá por los años 2000, 1900, terminación del 1900, año 2000, que si nosotros nos ponemos a analizar, pudiera hablarse de cualquier ciudad americana, cualquier ciudad de Latinoamérica, que está ambientada en un barrio, pues en una favela, como la llaman en Brasil, que pudiera ser un barrio de cualquiera de los que hay aquí en Latinoamérica. Una película de verdad, como ustedes lo estaban diciendo, sumamente cruda, sumamente impactante, que se manifiesta a muy rápida velocidad para buscar captar el espectador, pero que también plasma o retrata una realidad que tiene que ver mucho con la desesperanza. La frase que nosotros tomamos en lo que pudimos mirar, en los estudios que estuvimos manejando con respecto a esta película, una que es muy marcada, lo que tiene que ver con ese tema de la desesperanza, que dice: lucha y nunca sobrevivirás. Corre y nunca escaparás. O sea que siempre vas a ser perdedor. Eso es un tema que daña, desde el punto de vista antropológico, daña estructuralmente, y más en un barrio, pues, en una estructura donde empezaron a crecer las personas sin una planificación, sin agua, sin luz, como muchos aquí, pues en una invasión, la gente no tenía dónde vivir, va y se ubica donde mejor puede, debajo de un puente o cualquier lugar, y bueno, ahí va de todo, pues, en esa catástrofe que han pasado. Aquí en el caso de Venezuela, muchos barrios se conformaron así, después entonces a punta de peleas, de organización, de demanda por vía institucional, fue que lograron servicios. Nosotros, particularmente donde yo vivo, nosotros tenemos esta conformación de este barrio en tres etapas, y una etapa fue de personas que llegaron inmigrantes que no tenían dónde vivir y se ubicaron allí. Esas calles no tenían pavimento, no tenían servicios de agua, ni de luz, de gas, ni nada. Y bueno, y la gente se tuvo que organizar. Gracias a Dios sobrevivió, y es un barrio estable donde de una u otra manera ha sobrevivido la parte pacífica, la gente ha estudiado, después han emigrado, pero hay ciudades o barrios, perdón, donde eso no fue así.
Porque si el Estado no interviene y la familia tampoco aparece como una referencia para contrastar con el crecimiento de un chamo, de una u otra manera, la sobrevivencia tiene que salir. O sea, que se conforman barrios sin ningún proyecto estructural integrado, con personas que de diversos orígenes que se ven obligados a habitar esos espacios a su situación. Y entonces se dio, pues, empezando con el sol para facilitarle el gas a los vecinos, después de esa situación de violencia, porque se pudiera dar en cualquier momento, con cualquier situación, que bueno, que en principio se da en el robo de un hotel, donde este señor Dadiño, de pequeño, se mete en ese enredo y junto con Bene después tienen que huir del barrio, pero después regresa. Bueno, pero también hay gente como Cohete, en este caso es Buscapé, que es el muchacho que es fotógrafo, que tiene familia, que la familia lo que hace es manejarse siempre a la defensiva, buscando cuidar a sus muchachos, como uno como no está con las gallinas, llega temprano, hijo, vente para la casa, etcétera, etcétera. Y bueno, y presentársele algunas oportunidades. Y a él se le presentaron también oportunidades de caer en el vicio. Una de las novias fue a comprarle droga, etcétera. O sea que pero tenía esa referencia familiar que contrastaba muchísimo con lo que él veía en la calle. Y eso lo hizo ir buscando horizontes con las oportunidades que se le dan cuando es corresponsal. Después el tema de la foto. En la foto no se arriesgó, buscó lo que mejor le favoreciera para sobrevivir y después convertirse en un gran fotógrafo. Y como ustedes dicen, no, esas ciudades son tan violentas. Qué bueno que pedí de esa colaboración, ese cuento que echa el director de que caminando por uno de los barrios lo apunta uno de los delincuentes de la zona, caramba, debe haber sido una cosa bien difícil. Pues. O sea que manejar el lema de la película que decía que cómo se desperdicia la vida, esta película de Ciudad de Dios es un gran referente para decir cómo la vida y donde el Estado, en una promoción que hice, una mirada para que hagan que la vida sea grande de la que da cuenta de que la violenta. ¿Quiénes son los que están haciendo el trabajo en esas zonas populares, en esas zonas de difícil acceso? La iniciativa privada, convite, oportunidades. Creo que perdimos el audio de Carmen. No sé si ustedes lo escuchan. Me dicen por el chat si la escuchan o soy solo yo que tengo mala conexión. Sí, creo que perdimos a Carmen por la conexión. Ella ha enfrentado las distintas veces que hemos conversado algunos detalles técnicos con la conectividad donde se encuentra. Y es a pesar de su interés por mantenerse en estos espacios, es una de las personas que hace todos los esfuerzos, pero se ve seriamente afectada por las restricciones que tenemos en Venezuela para el acceso a la conectividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperarla a ver si logra volver. Carmen, ¿está allí? ¿No? Llegué. Sí. Llegué. Muy bien, Carmen, te seguimos escuchando. Sí, ya llegué. Bueno, y fíjate que yo estaba diciendo, no sé en qué parte me quedé, que el Estado no voltea su mirada hacia estas zonas tan vulnerables y tan de verdad desasistidas, porque tú te conformas y buscas un lugar donde sobrevivir o donde vivir. Muchas veces pasa esas cosas que la gente se ve obligada a meterse bajo un puente, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, y después el Estado te deja ahí y la gente entonces tiene que cada una vez como vayan viniendo, vamos viendo y va resolviendo. Y entonces ahí se ve en la película el caso de los padres preocupados, donde la familia es importante, ese apoyo, donde brindarle a sus hijos ese contraste de lo que debe ser y lo que no. Y no es un tema del libre albedrío, sino que es un tema de contrastes, de que tú le puedes decir al hijo, mire hijo, esto es lo que debe ser y mire lo que usted ve fuera. Y eso, como tú lo decías, Brancelia, cuando tú hablaste de tu hijo, tú siempre le estuviste mostrando a tu hijo la oportunidad de ser diferente al ambiente donde él se estaba manejando, de manera tal de que él pudiera voltear la mirada y decir, ah, bueno, esto me gusta más, esto me gusta menos, esto me lo ofrece mi familia que me ha brindado apoyo. En el caso de Ciudad de Dios, se ve muy poco en la película esa oportunidad que tienen esos muchachos de los 11 años metidos en el mundo de la delincuencia, donde se ve violencia de género, donde violan a una de las mujeres, porque ese pequeño es avispado, y entonces como él tiene poder y tiene pistola, entonces viola a una muchacha porque le dijo que no, una cosa que sucede en muchos sitios, pues. Y la gente, como también que te iba a hacer referencia, cuando tú dices que bueno, que la violencia se ofrece, luego la violencia está allí, amiga, la violencia no está ofrecida, la violencia es parte de la vivencia de las personas en esos lugares. O de repente para nosotros lo vemos como una oferta, bueno, me entro a golpes o no, me compro una pistola para defenderme o no, no. Estos son ambientes donde son sumamente hostiles y el ser violento es tu deber ser. Es tu personalidad. Tú tienes que ser violento, como tú dijiste ahí. Bueno, si tú no te pones pila, tú lo dijiste de esa manera, así en ese sentido figurado. Si tú no te pones pila, chamo, te lleva la corriente. Si hablaríamos en términos coloquiales. Aquí hay que estar pila porque aquí en esta zona el que no sea vipa nos lo llevamos en los cachos, pues. Y eso es que está ahí, no es que te lo ofrezco, es que esto está allí, esto está ahí en estado de latencia todo el tiempo. Entonces, el tema de la familia es importantísimo porque el abuso inclusive es una razón de ser y después viene el Estado con su serie de corrupción, con su gente que ve más beneficios por vía de la corrupción que por vía del trabajo honesto, que por vía de la defensa de las instituciones. Bueno, más todavía le da oportunidad para que estas personas se sientan como en su río, pues, como en su parte, pues. Y era lo que yo decía, que parte del tema que se manejaba ahí es el daño antropológico que muchas veces el Estado propicia, el de la desesperanza, el de que tú no tienes salida, aquí tú no tienes forma de no ser como estamos ahorita, porque si tú intentas ser distinto, te vamos a devorar. Y entonces la desesperanza se va incrustando en el ciudadano al punto de que después no tiene forma de salir. Y es por eso era que yo decía que el trabajo de nosotros, el trabajo que tiene Convite, el trabajo que tiene Oportunidad, que tiene la universidad, la intervención que se hace en algunos sectores, no se nota tanto, por lo menos en el municipio de Libertador, pero se nota mucho ahorita en el área de Petare, el barrio más grande que tenemos a nivel de Latinoamérica y a nivel de Venezuela, se siente más la intervención privada y el Estado ha dejado llevar, ha dejado que el ámbito privado le resuelva los problemas. Que entonces nosotros llevemos comida, que nosotros llevemos formación, que nosotros llevemos cultura, que nosotros llevemos oportunidades, que nosotros le digamos a la gente, bueno, hay otra cosa por hacer que no es ser el plan del barrio, el jefe del barrio o el jefe de la cosa esta que lleva la comida, la bolsa del CLAC, que eso sea la presión, como nos enteramos ahorita que algunos candidatos le dicen a la gente que si no votan por ellos no le van a dar más la bolsa del CLAC, una cosa tan degradante y tan dañina que como es la manipulación por vía de la subsistencia, lo manejan sin ninguna oferta que diga que esto va a ser diferente si ellos siguen o no. O sea, para ellos dicen, vota por mí para que esto siga como está, porque si no, entonces tú no comes más nunca. O por lo menos esa oportunidad de comprar unos alimentos a un precio accesible, subsidiado por el Estado, si no votas por mí no te los doy. O sea que las cosas se dan tan dañinas y hay tanta anomia a nivel de la sociedad que hace que muchas veces la gente sí crea que eso es verdad, que no hay oportunidades, sino esa que ellos están ofreciendo. Y en el caso de Ciudad de Dios, eso parecía que esa era la única cosa por hacer.
Bueno, aparece Cohete, que era el mismo Vasco P, que ayuda, que muestra que siempre hay una oportunidad, que lo que hay es que resistir, que lo que hay es que hacer esa comparación, como yo les decía, para sobrevivir y salir adelante. De verdad que yo estoy bien complacida de que nosotros nos haya dado la oportunidad de hablar sobre esto, dado que cuando nosotros trabajamos el tema de la violencia o cuando hablamos del tema de la paz, en este caso al mediodía en el cineforo que estábamos, que recordábamos a nuestros ancestros con la película Coco, nosotros tenemos un decálogo del profesor José María Cadena, que fue decano de la Universidad Central de la Facultad de Humanidades, y decíamos que, bueno, defiende tus ideas, pero defiéndelas en paz. Respeta las ideas de los demás como te gustaría que después respetaran las ideas tuyas. No trates a los demás como enemigos, sino como adversarios, porque al fin de cuentas la violencia trae más violencia y al final te va a hacer daño, porque la democracia es la paz. Eso es parte del decálogo del profesor José María Cadena, que cariñosamente nosotros le decíamos el Chema Cadena, que lo dejo yo para cerrar esta primera intervención de este ciclo de Cineforos por la Paz. Muchas gracias, Franceli, y gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Carmen. Qué interesante y qué bonito cómo cierras, ¿no? Un poco, o sea, yo insisto en decirlo en los distintos espacios en los que me corresponde hablar sobre la paz. O sea, la paz existe, la paz es nuestra obligación, la verdad, construirla, promoverla, ¿no? En los distintos espacios. Yo destaco de tu intervención, Carmen, un poco la desesperanza aprendida, ¿no? Y esa desesperanza que además no solo la aprendemos, sino que nos ha sido impuesta. Yo siempre que hablo de mis orígenes, recuerdo muchísimo las distintas situaciones por las que me tocó atravesar durante mi primera infancia, durante mi adolescencia, por el hecho de tener que educar un hijo varón en ese entorno, ¿no? Donde parece que la esperanza de vida del muchacho es de 18 años y eso es mucho, donde parece que el destino manifiesto, especialmente de los varones, es ese, ¿no? La banda, la pistola. Yo recuerdo que en algún momento mi hijo llegó a tener conflictos, de hecho, en la barriada con algunas vecinas, y una de las cosas que yo les decía cuando me encontré enfrentando esos conflictos por los cuales yo tuve que defender a mi hijo, y allí sí vestirme de la mamá leona que con garras y dientes defiende a su hijo, lo que les decía, recuerdo que era en ese momento era, tú atacas a este chamo porque su arma es un bate de béisbol, pero si este chamo tuviera una pistola, seguramente no te meterías con él, ¿no? Me recuerdo que era una de las cosas que en algún momento les decía a una de estas vecinas, y una de las cosas que a mí me lastimaba muchísimo como madre y como mujer era que yo decía, si lo vieran con la pistola, porque parece que ese es su destino manifiesto, entonces no lo atacarían. Y no lo atacarían no solo por miedo, sino porque fue la profecía que se autocumple. Entonces, pareciera que cuando nos encontramos en estos entornos del tipo del que vemos en Ciudad de Dios, del tipo de los que vemos en nuestras barriadas venezolanas, no hay ningún mejor futuro posible, no hay ninguna posibilidad más allá de la violencia manifestada en las distintas formas que lo vimos en la película. Para las mujeres parece que el mejor futuro posible es ese, el de, bueno, como vivo en este entorno y el que en este entorno se apendeja, se lo lleva a la corriente, entonces, bueno, yo me voy a poner las pilas, y ponerme las pilas significa que prefiero ser la mujer del plan que quedarme y ser propensa a que me lleve la corriente, ¿no? Como en efecto podemos ver cómo les pasa. A mí otra cosa es cómo nosotros mismos podemos imponernos, cumplir esa profecía, cómo nosotros mismos podemos decidir en algún momento que ese es el único destino posible que tenemos, y que entonces lo mejor es estar del lado de los que tienen el poder y de los que ostentan el poder y lo utilizan. Recuerdo que en alguna oportunidad encontraba una chica muy bonita, muy linda de cara, muy, muy bonita de físico y además muy inteligente, y le preguntaba justamente eso: ¿por qué decides tú ser la esposa del delincuente, del malandro? ¿Por qué prefieres que tus hijos tengan que vivir desde el nacimiento enfrentados a la persecución, a las rivalidades entre bandas, a la violencia en las manifestaciones que hemos visto en la película? Y ella lo que me respondía era: es que yo no puedo optar a más.
esto es lo más que puedo hacer, ¿qué más puedo aspirar yo si uno vive aquí en este barrio? Y te lo dicen con esa resignación tan dolorosa que uno lo oye, y lamentablemente a mí esas son palabras que me siguen resonando, y por eso cada vez que logramos abordar a jóvenes en estas comunidades, una de las cosas que yo digo, y siempre con mi maestro Rubén Blades de frente, es con Dios que conecta uno, conecta 10. Y por eso que aquí estemos hoy 17 significa que estos 17 cada uno puede conectar 10 y podemos construir estos espacios. Bueno, también le quiero dar la bienvenida a Ray Martínez, nos acompañó en nuestro primer cineforo, hablamos de los coristas. Ray tiene una historia maravillosa de superación a través de la música, y también nos está saludando por el chat y nos dice que es una situación que todavía se sigue viendo, ¿no? Y es doloroso reconocerlo, pero es así, se sigue viendo. Y sobre todo cuando las estructuras de poder siguen privilegiando la impunidad, siguen privilegiando que unos o dos asuman el poder y se generen esas relaciones de poder desigual, que lo que hacen es seguir promoviendo la violencia. Entonces, eso lo resaltaba por allí, ¿no? La violencia que está latente en nuestras comunidades, es una lucha constante el tener que orientar a tus hijos. O sea, por eso yo rescato las palabras de Andarte y el rol que tiene la familia como ese primer espacio, ese primer núcleo de educación. Yo le digo el primer anillo de seguridad, ¿no? Donde nosotros encontramos nuestros primeros grupos de referencia, y a partir de allí vamos desarrollando esas formas de comunicación y de relación con el exterior, con el barrio, con la comunidad, con la escuela y en general con la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generarnos en esas herramientas de protección de nuestros hijos, de los más pequeños, pero que eso pueda multiplicarse y hacerse hasta hacia lo externo, ¿no? A veces yo, por ejemplo, una de las palabras que yo decía cuando estaba en ese proceso, porque además yo era adolescente y yo era una niña criando un niño, entonces mi hijo y yo crecimos juntos, pero además en ese proceso de crianza también un poco lo que yo veía era como la escalera, en mi barrio era como la escalera era ese lugar donde los muchachos eran más vulnerables. Entonces cada muchacho que uno lograra sacar de la escalera era un triunfo. Era un triunfo porque era un muchacho menos que iba a caer, iba a tener una pistola en la mano, que iba a tener un arma y que además iba a seguir perpetuando el círculo. Y finalmente, Carmen, aplaudo de tu disertación cuando nos decías siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades y es labor nuestra generar esos espacios para que estos jóvenes puedan conocer que hay más oportunidades. Yo le decía a esta chica que les comenté ahorita de la anécdota que después de Palo Verde, porque la primera estación del metro que hay cuando nosotros salimos de José Félix Rivas es Palo Verde, y yo le decía, después de Palo Verde hay más mundo. Si tú te montas en el metro, hay mundo. Y si recorres toda la línea 1, solo la línea 1 del metro, vas a encontrar una posibilidad casi que inagotable de opciones para que tú puedas salir adelante y para que este no sea tu único destino. Entonces, cómo nosotros también desde los distintos espacios donde nos encontramos podemos ser multiplicadores, podemos mostrar que existen esas oportunidades y hacerlas llegar a 1, a 2, a 3, a los pocos que podamos, pero que sabemos que esos pocos puedan ser multiplicadores. Andarte, te voy a dar la palabra porque estás levantando por allí la mano. De que Andarte nos dé su intervención, vamos a abrir un espacio para las personas que están participando, para que nos puedan dar alguna intervención, alguna reflexión que tuvieron de la película, o puedan generar también algunas preguntas a nuestros panelistas. Entonces vamos a escuchar a Andarte y abrimos el espacio de interacción con el público. Esa es una de las razones por las que siempre tenemos grupos pequeños. La idea es que podamos interactuar entre los que estamos aquí. Entonces, escuchamos, Andarte. Ya te di. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo que quería comentar, bueno, primero que ahorita tengo una reunión a las 6, entonces no sé si se va a cortar la reunión por el tema de Zoom. Entonces, bueno, que prefería dar intervención rápida antes de que, por si de casualidad se corta. Lo que quería comentar es que la película, y dentro de todo el ambiente que se vive en la sociedad latinoamericana y en la sociedad mundial, es el hecho de la posición como humano. Cómo te visibilizas dentro de este entorno, cómo te sientes en este entorno, cómo te identificas dentro de este entorno. Entonces la cuestión va con el hecho de la pregunta que siempre se hace, que si el humano es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza, ¿no?
se ha descubierto dentro de diversos estudios filosóficos y pensamiento de sociólogos que el ser humano es una constante, ¿no? Que a medida que avanza el tiempo se va transformando y de hecho se pugna por un buen elevado estado de conciencia, donde de ahí el ser humano comienza a cubrir roles de responsabilidad. Lo que nos habla la película es sobre ese estado primitivo de ser humano, a pesar de que estamos en una sociedad que ya ha pasado el primitivismo de hace unos cuantos miles de años, pues la categoría humana se mantiene el hecho de que mientras tú tengas las condiciones mínimas, bueno, por debajo de las condiciones mínimas de vida, tu actuación va a ser primitiva con base a la búsqueda de tu supervivencia. Entonces esta supervivencia va a transformar todo tu pensamiento, todo tu entorno, incluso va a transformar cómo te interpretas como ser humano, ¿no? Dentro de esta sociedad. Por eso es que ahí, o sea, dentro de todo este tiempo, vemos cómo de pronto existen descuartizamientos, vemos cómo hay crímenes atroces, vemos unos cuantos horrores que uno no se explica, uno aborrece, uno dice, pero ajá, parecen caníbales, pero es precisamente por eso, porque da respuesta a este ser humano que bajo las condiciones mínimas, pues no se corresponde con lo que está pasando dentro de su entorno y no es positivo dentro de lo que hemos considerado como sociedad actualmente, dentro de lo que hemos sociedad, dentro de los patrones que hemos creado, dentro de las costumbres que hemos creado, tienes a ser un personaje negativo precisamente por eso. Entonces, el hecho de que no existen buenas condiciones para la vida implica eso, implica esto. Y de hecho la paz no es solamente la idea de un ambiente bonito, no es solamente la idea de ese ambiente paradisíaco, sino que también la paz forma parte de la dignificación de la vida, porque la violencia como tal es el mero acto de irrumpir, es el mero acto de cómo a través de las diversas formas, pues te maneja dentro de la sociedad. Lo que mal visto está es el hecho de la violencia por la violencia. Es precisamente como seres humanos nuestro raciocinio nos ha llevado a eso, porque la violencia la evidenciamos, por ejemplo, con los animales. Obviamente ellos no tienen raciocinio, ¿no? Pero dentro del orden natural evidenciamos la naturaleza. Para ellos es natural, por ejemplo, para un león matar a un chimpancé para poder alimentarse, y de la forma más brusca, de la forma más grotesca para nosotros. Sin embargo, para ellos eso es natural. El hecho de la gestación de la vida dentro del ambiente de nuestras madres, el hecho como irrumpen las células, o sea, de hecho no es tan bonito como se pinta, cómo se irrumpe todo esto dentro del vientre, lo que pasa ahí es un ambiente violento, o sea, incluso nuestro crecimiento es un ambiente violento, el hecho de la menstruación, o sea, son cosas que vienen a ser violentas dentro de este patrón natural. Entonces la cuestión está que la vinculación con la violencia también va derivado a lo que representa esa violencia, a lo que a cómo esa violencia la aplica, se aplica para qué en tal caso. Se ve como orden natural, pero también se ve evidenciada en la sociedad cuando se violenta a otro, cuando precisamente abusas de tu poder, por decirlo así, para irrumpir con la vida de otra persona, ¿no? Entonces ahí, cuando nosotros podemos darle un freno a esa violencia, gracias a la responsabilidad y gracias a la conciencia, que precisamente es la conciencia, valga la redundancia, la que nos lleva a mantener esa responsabilidad. De hecho, es la libertad también un hecho responsable, ya que tu libertad termina cuando la del otro empieza. Entonces, de esto va el proceso de paz, el hecho de la dignificación de la vida humana y cómo a través de las distintas luchas podemos incluso considerar la paz como la consolidación de los derechos humanos, y verlo de alguna manera, y verlo de esta manera, ¿no? Entonces ese era el punto que el primitivismo como forma parte de las vidas de las personas de estratos bajos y cómo esto se ve, y cómo esto se desarrolla dentro de la sociedad. Gracias, Andartes. Qué bonitas palabras. En esta oportunidad, bueno, quisiera saber si alguno de los que están en el chat, en la reunión, desean participar con nosotros, si quieren tener alguna intervención, hacerle una pregunta a los panelistas.
Si alguien levante la mano, me dice o me dice por el chat y yo les activo el audio por acá. Andreina. Andreina, te escuchamos. Ya tienes audio. Te di ya la opción. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una película que de verdad yo nunca había tenido la oportunidad de ver y realmente estoy impactada. De hecho, no la terminé de ver por cuestiones de tiempo. Me agarró el tiempo y la dejé allí paralizada, pero lo poco que he visto, miren, no, o sea, se me eriza la piel porque de alguna forma sentí que lo que estaba viendo era lo que estaba viviendo precisamente en este momento en mi comunidad, porque estoy observando la película y de repente el tiroteo y me llevó, o sea, me sentí tal cual como si estuviera en la película. Triste porque es una realidad que a pesar de que ya la película tiene cierto tiempo, pues nosotros seguimos en la misma realidad. Eh, la delincuencia, los delincuentes, los pranes, absorben a los jóvenes de la comunidad, a los niños, así tal cual, los niños haciendo los mandados, los jóvenes pues ya involucrándolos en la venta de droga, en el consumo de droga, las niñas en la fiesta, la novia del pran, y de verdad que no sé, no sé por qué nunca había visto esta película, de verdad que gracias por darme la oportunidad en estos espacios, pero estoy como que muy sensible en el tema. Realmente interesante poder ver cómo la violencia nos está ganando, digamos, terreno, pero sí sé que hay muchos espacios que están generando paz, que es lo importante. Y yo quiero pertenecer, yo quiero ser parte de esos generadores de paz en mi comunidad, a través de las escuelas, en mi ámbito de trabajo, porque realmente necesitamos rescatar a nuestros jóvenes y no permitir que estos espacios de delincuencia nos sigan ganando ese terreno. Gracias, Andreina. Qué bonitas palabras, sobre todo viniendo de una persona que todavía está allí, ¿no? Que todavía esa es su realidad, que todavía le toca, como me tocó a mí en mis años universitarios, por ejemplo, abrazar a mi hijo y casi que querer meterlo en mi caja torácica porque en medio de una balacera, de una plomomentazón a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, tú lo que piensas es en proteger a los tuyos, ¿no? Y a mí me pasó muchísimo, que me tocó llegar muchas veces trasnochada a la universidad, bueno, aprovechaba el trasnocho para repasar algunas cosas, pero lo que no sabían mis compañeros es que más allá de que a mí me gustara estudiar y que por eso estudiaba hasta tarde, también me quedaba despierta hasta muy tarde porque había habido una plomomentazón y mi casa estaba ubicada en plena línea de fuego y muchas veces el miedo era que mi hijo pudiera resultar lastimado, ¿no? Entonces, qué interesante también conocer las impresiones de una persona que todavía está allí, que todavía esa es su realidad y todavía le toca muchísimo y muy de cerca. Si alguien más desea aportar algo al debate, algunas palabras de reflexión, levantan la mano y le damos la palabra. Si no hay más nadie, pues yo quisiera pedirle a Carmen que nos diga unas palabras de cierre de este espacio y bueno, extenderles la invitación a seguir apoyándonos, acompañándonos en estos espacios. Mañana vamos a generar una movilización virtual usando el hashtag yo promuevo espacios de paz. Nos gustaría que los que están aquí se puedan unir a esta movilización virtual, un poco que nos puedas decir en un post cómo promueves espacios de paz y utilices este hashtag yo promuevo espacios de paz y yo me movilizo por la paz y nos menciones allí a Convite como parte de ya las actividades de cierre de esta primera fase del programa Espacios de Paz. No sé si hay alguien más por allí que quiera darnos alguna intervención o apreciaciones antes de darle la palabra a Carmen. Si no hay más nadie, entonces, bueno, Carmen, te voy a dejar las consideraciones finales para ir cerrando el espacio.
Bueno, sí, otra cosa de la que yo quería decir bueno, que en un principio les dije a ustedes que el trabajo del Estado en esas barriadas, en esas eh, estructuras superpobladas, no se siente la actividad del Estado, porque vamos a poner que hicimos reflexión de que la familia, como ser fundamental, tú atiné a escuchar, porque estaba muy mal con el tema del Internet, atiné a escuchar que guardaste a tu hijo en la caja torácica, en plena balacera. Yo, gracias a Dios que donde yo vivo no hemos enfrentado este tipo de situaciones. Pero ¿dónde está el Estado? Porque está bien, vamos a hacer referencia a que la familia es necesaria, es el contraste entre la realidad. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Carmen. La familia es el contraste entre la realidad de la calle y lo que debiera ser. Pero ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está ese supuestamente papá grandotote que tiene los recursos, que tiene infraestructura, como para que atienda a esas familias que están en esa situación de precariedad? En el caso venezolano, ¿dónde está papá Estado que pueda decirle a nuestros jóvenes que es 2017 y mucho antes, el hombre nuevo es el que está poniendo el pecho y es el que está muriendo ante todas esas situaciones de violencia que se presentan en el país? Los que ya tenemos una cierta edad nos resguardamos, pero los jóvenes son los que están buscando la vida, pero también son los que traen la muerte. En el 2017 o así, ¿quiénes fueron los que pusieron el pecho? Los jóvenes. Y ahorita también. Entonces, ¿qué futuro le estamos ofreciendo nosotros como sociedad a esos muchachos que están formándose, esos muchachos que están creciendo, donde la actividad privada es cercenada, es coartada, es perseguida, y aún así, como en el caso de ustedes, de Convite, sigue trabajando, sigue haciendo un esfuerzo, sigue buscando apoyo para mostrar que esa realidad puede cambiar y que podemos ser diferentes? Nosotros desde Sosaber lo intentamos también con las uñas, raspando, haciendo rifas para aguantar la sobrevivencia mensual, etcétera, para mostrar que hay algo diferente a lo que nos muestra el Estado. Yo creo que parte de las cosas que nosotros tenemos que mirar en este tipo de reflexión es que tenemos que abrir los brazos, como también lo decía Maraco cuando lo sueltan en esta situación de las protestas y dice, no nos podemos mantener cruzados de brazos. Tenemos que abrir los brazos y trabajar y esforzarnos y mostrar que tenemos aliento y que tenemos el conocimiento y las facultades para mostrarle a esta sociedad que hay gente distinta, que hay gente de progreso, que hay gente de trabajo, que hay gente que como Andarte, como Convite, como Saber, como muchas ONG, como Oportunidad, como Mujeres Ciudadanía, como tantas organizaciones que día a día le echan piernas para mostrar una sociedad diferente. Esta actividad de hoy muestra que este trabajo es posible, que de verdad necesitamos que volteen también las miradas para esas ONG que están trabajando en pro de la ciudadanía. No importa que le exijan, que pidan. La sociedad, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son gente seria, responsable, aporta al país y que se pueden convertir en una referencia. Pero nosotros con los brazos abiertos y trabajando codo a codo con la ciudadanía, vamos a hacer que esto pueda transformarse y ser distinto para las generaciones de relevo que como tú, como yo, mis nietos, mis hijos, van a sustituirnos en nuestro trabajo. De verdad que muy agradecida por la oportunidad. Me gustaría conocer a Andarte y al resto de las ONG. Bueno, a ti siempre nos vemos, a Luis Francisco también. Y bueno, aquí estamos a la orden en el oeste de la ciudad, resistiendo toda esta situación. Tengo 2 meses sin internet, sin teléfono y es, como decías tú misma, a punta de esfuerzo, a punta de apoyo para poder participar y decir, sí, aquí estamos nosotros en el este de la ciudad haciendo un trabajo. Gran abrazo. Sí, Carmen, gracias. De verdad que para mí siempre es un bálsamo escucharte, escucharte desde el conocimiento, porque además sé que
una parte importantísima de todo ese conocimiento que compartes con nosotros, es parte de tu experiencia, ¿no? En intervenciones comunitarias. Andreina nos pregunta por el chat cómo las instituciones privadas pueden llegar a las barriadas que son protegidas por los planes y donde el Estado no tiene ninguna intervención. Además nos pregunta cómo se rescatan esos espacios de la barriada si la delincuencia está tan arraigada en la comunidad. Entonces, parte de ese proceso, Andreina, de rescatar los espacios en la barriada son estos espacios. O sea, cuando el domingo vamos a compartir con ustedes, los que quieran acompañarnos, vamos a tener un evento de cierre del programa Espacios de Paz, del programa de formación Espacios de Paz, y una de las cosas que vamos a compartir allí es el Manual de Estrategias Protectoras de la Vida, en su segunda edición. El Manual de Estrategias Protectoras de la Vida es el marco, digamos, teórico y metodológico a través del cual nosotros hemos preparado ese programa de formación Espacios de Paz, y allí les dimos una herramienta significativa. A las 5 de la tarde también, Carmen. Y allí les dimos un grupo de herramientas y un grupo de estrategias que además vamos a compartir con ustedes en ese manual para poder generar esos espacios o esos mecanismos de intervención comunitaria que nos permitan generar espacios de paz. Las canchas no pueden seguir siendo el lugar donde los delincuentes o los jefes de bandas reclutan a los niños, a los adolescentes, para que puedan ser las nuevas generaciones de delincuentes de la barriada. Las escaleras no pueden ser ese lugar donde los niños ven cómo su futuro se pierde de vista, se pierde ante sus ojos, se diluye de sus manos como el agua o como la sal, y nosotros estamos llamados a la tarea de hacerlo a través de estos espacios. Lamentablemente, actualmente, y allí los invito a ver otra película, se llama Tropa de Élite y también es brasilera, lamentablemente en estos momentos nos vemos obligados, como lo dice Carmen por el chat, a pactar con quien ostenta el poder, a llegar a acuerdos que muchas veces no nos favorecen, pero sí favorecen el futuro que queremos construir, en los espacios de paz que queremos fomentar en esas barriadas. Yo les voy a contar una anécdota ya para ir cerrando, porque hay gente que me dice, Francela, tú siempre tienes anécdotas de todos, y la verdad es que sí. Y una de las cosas que pasó en el año 2019, durante el apagón nacional, que en Petar estuvimos 3 días sin electricidad, al menos en mi sector, en La Bombilla, es que los niños del barrio iban a mi casa, niños pequeñitos, iban pequeñitos a pasar el tiempo. Y mi hijo es muy fanático de jugar juegos de mesas, y tiene uno que se llama Risk y que habla sobre la conquista, ¿no? Y una de las cosas que hizo mi chamo fue integrar a niños de la barriada, niños pequeños, entre 8 y 12 años, que iban a la casa, porque bueno, no tenían más formas de recrear en ese entorno, iban a jugar allí. Y Diego logró imponer unas normas de convivencia para que pudieran jugar. Y una de las normas de convivencia para que pudieran jugar es que ahí nadie amenazaba a nadie, porque uno de los niños es hijo de uno de los malandros del barrio, y cada vez que perdía amenazaba al resto con que le iba a echar a su papá, o su papá tiene una pistola porque su papá es fulano de tal. Entonces, una de las reglas que instauró allí es que ninguno iba a amenazar al otro. Entonces, los chamitos, cuando llegaban, de una vez llegaban con una actitud más sumisa y lograron pasar como 3 o 4 días allí. Luego yo les decía a los niños en alguna oportunidad que ese era un juego para inteligentes. Y uno de los niños, que por cierto es hijo de una de mis primas, decía que entonces él no podía jugar porque él era bruto. Entonces, cuando desde la casa le dices al niño que él es bruto, que él no es inteligente, él va rechazando los espacios en los que no se le permite entrar, en los que él no pertenece porque carece de unas habilidades. Entonces, si podemos establecer acuerdos de convivencia con niños pequeñitos, con niños que saben que pueden amenazar al resto porque su papá es el malandro del barrio, y logras tú a través de un juego de mesa establecer unas normas mínimas de convivencia, esos modelos es posible recrearlos e irlos ampliando con jóvenes de otras edades, incluso con nuestros propios vecinos adultos, con los que sabemos que debido a la polarización de la política en Venezuela, es muy probable que se haga más difícil que con los niños, pero sí existen esos mecanismos. Además de ello, bueno, en este manual de estrategias protectoras hablamos también sobre la educación para la paz, sobre la promoción de actividades deportivas para utilizar el deporte como una herramienta o como un elemento pacificador. Tuvimos aquí a Andartes, que es músico, a Ray, que es músico, también como las propias manifestaciones culturales propias del barrio, y comunicándonos a través de los códigos del barrio, podemos generar esos espacios de construcción de paz también a través de la música, a través de las artes, utilizando las propias narrativas y los propios códigos del barrio.
Entonces, sí podemos, sí existen herramientas, sí existen algunos mecanismos que es importante comenzar a promover desde los distintos espacios en los que nos desenvolvemos. Bueno, ya con esto yo quiero despedirme, no sin antes agradecer a las personas que estuvieron hasta el final, a los que fueron recurrentes en los distintos espacios. Tuvimos en esta oportunidad un ciclo de 4 películas que van a estar disponibles en el canal de YouTube de Espacios de Paz para que puedan también conocer las disertaciones que tuvimos. Agradecerles a los que también compartieron con nosotros algunas de sus experiencias de vida y que estas experiencias nos sirven para poder mirar digamos, con pensamiento crítico nuestras propias experiencias y nuestras propias formas de entender el mundo. Agradecerles el espacio, agradecerles su presencia y bueno, recordarles la invitación. Mañana vamos a estar desde las redes sociales hablando de cómo promovemos espacios de paz. El hashtag es yo promuevo espacios de paz y yo me movilizo por la paz. Cuéntenos cómo lo hacen, cuáles son los mecanismos que utilizan. Y el domingo estaremos ya haciendo la actividad de cierre de este programa, de esta primera fase del programa, pero esperamos encontrarnos próximamente. Ya saben, estamos con la gente de zona de descarga en los cine Platabanda, que también estamos abordando algunas comunidades de Petare a través de esa forma, llevando las películas a la Platabanda y discutiéndolo allí con los vecinos. Y nada, extenderles la invitación a que nos sigan por nuestras redes sociales, @conviteac en Instagram y Twitter. Tenemos nuestra página de web www.conviteac.org.be, donde le estaremos brindando mayores detalles sobre los próximos encuentros. Gracias por estar acá y nos estamos viendo. Chao. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Chao.